ese rol. Abogado De Augusto Fili. Muy bien pronunciado. Fili. Me gustaría, antes de que desarrolle usted la historia para la cual lo hemos invitado, escuchar a quien supongo que es su clienta, la madre de un bebé. La escuchamos a ella y luego abordamos la historia. Hola, buen día. Soy la mamá de Joaquín. Bueno, después de este fallo a favor nuestro, la verdad es que siento un alivio enorme para mi corazón de mamá. Fueron 9 años de espera que se hizo una eternidad, toda una vida. Y para mí, para mi familia, para mi otro hijo. Así que son sentimientos encontrados porque nada, ni nadie nos va a devolver a Joaquín. Pero es un alivio enorme a mi corazón. Puedo decir que mi hijo se fue a descansar en paz. Y que bueno, que era así como yo lo dije siempre. Dejaron morir a mi hijo. Lo dejaron morir en mi cara. Cuando yo les pedí tantas veces que lo derivaran, porque tenía 3 meses y no correspondía que estuviera ahí, y ellos no quisieron derivarlo. Y bueno, ocurrió lo peor que le puede pasar a una madre, ver a su hijo morirse. Así que bueno, son sentimientos totalmente encontrados. Por un lado, tranquilidad, y por el otro lado, tener que seguir. Doctor abogado Augusto Fili, cuéntenos por favor cómo fue la historia Qué del historia, bebé ¿no? Joaquín. Qué historia, haber vivido estos 9 años, en realidad 7, porque yo tomo el caso después de que ella realiza una denuncia penal que no prospera. La Fiscalía de Carlos Paz, a cargo del doctor Masucci, la archiva. Nosotros planteamos una serie de propuestas de prueba para tratar de profundizar un poco más la investigación, que fueron rechazadas básicamente. Pero ¿cómo fue la historia del bebé, de Joaquín? Joaquín tiene un bebé de 6 meses que tiene a lo largo de su cortísima vida 2 cuadros respiratorios por los cuales la mamá lo atiende en Córdoba, en el hospital pediátrico. Sí. Muy bien atendido, las 2 veces egresó Joaquín sano, pero era un niño que tenía cierta reactividad, digamos, a ese tipo de cuadro, y le da un tercer cuadro que se complica un poquito con una infección urinaria. Entonces la mamá lo lleva al Hospital Sayago de la Municipalidad de Carlos Paz. Ya había tenido algunos inconvenientes las otras veces que lo había llevado. ¿Ese tercer cuadro le da en el pediátrico de Córdoba? No, él venía desde el pediátrico de Córdoba, ya había salido las 2 veces que había tenido que ser atendido correctamente, había salido sano, digamos. Pero era un niño que tenía cierta reactividad a este tipo de cuadros respiratorios. De hecho, había estado varios meses enfermo y había sido imposible vacunarlo por ese motivo. Entonces, estaba un poquito, por así decirlo, debilitado en cuanto a sus defensas. Entonces, era un niño difícil de cuidar y de tratar. Entonces, la mamá desde el primer momento, si bien recurre al Hospital Sayago, pide ir a Córdoba, porque estaba en contacto telefónico con la médica que lo atendía. Y le dicen que Córdoba estaba saturado, que, bueno, excusas, que tenía que quedarse ahí por la infección urinaria. Perdón, ¿quién le dice eso? ¿La Le médica de Córdoba? En el hospital la atiende todo en Sayago, la atiende todo un equipo médico. No, la médica de Córdoba le estaba diciendo que tenía lugar y que lo llevara. Ajá. Y en el hospital Sayago de Carlos Paz, y en el hospital Sayago le dicen, trabas y o impidiendo. Acá lo vamos a atender igual que en Córdoba, básicamente. Y conviene que se quede este niño por la infección urinaria. Y la mamá insiste varias veces durante esos 2 o 3 días iniciales en trasladarlo, y bueno, no se lo permiten, le dice que no había lugar, que era complicado llevarlo, el nene así, que se cuánto.
Y ella un poco, de conformidad absoluta, transita esa semana en el Hospital Sayago. Tiene una serie de eventos, digamos, que la verdad que cuando los cuenta y están reflejados en la demanda, son increíbles. En un momento cae un médico de origen peruano, según ella, y le dice que el niño de ella estaba en un estado gravísimo del corazón, no entiende nada, casi se desmaya, la tienen que auxiliar, digamos, las personas que estaban en la habitación, y a los 20 minutos viene a decirle que se había confundido, que era el niño de la cama del lado, de otra Dejemos mamá. de lado, por favor, le pido, doctor, la palabra peruano, porque... ¿Cómo? Dejemos de lado... No, pero no lo dije en el sentido, digamos, estigmatizante. Bien. Mencionó a la mamá porque no sabemos el nombre del doctor. Bien. Lo identificamos de esa manera. Ok. Además tengo enorme respeto por toda por toda Latinoamérica. Si se entendió mal, pido disculpas. Le decía que vienen y piden disculpas porque se habían equivocado de paciente, que nada que ver, que no era su hijo. Cuestiones como esta, varios eventos de este tipo. El Hospital Sayago estaba bastante desorganizado en esa época. De hecho, después de este evento hacen como no un despido, pero hay personal que es relevado, hay un cambio de personal bastante importante. La mamá no quería tener a su hijo ahí, permanentemente lo dijo, y el nene es derivado a último momento, totalmente descompensado, y de hecho fallece, sufre 2 paros cardíacos y fallece camino Córdoba. Nunca hay un procedimiento, digamos, formal, un protocolo para pedir derivación, y la provincia deriva tanto a hospitales privados como públicos, si hay necesidad, y nunca el hospital en esos 6 días pidió derivación de Joaquín. Nosotros libramos un oficio judicial al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud contestó que con ese DNI, con ese nombre, nunca se había pedido una derivación. Eso, sumado a que hubo un problema también de antibióticos y de medicación, digamos, en el medio, hicieron que la jueza le había dado, perdón, doctor Augusto, sí. La medicación que le habían dado acá en Córdoba, en el pediátrico, sí. Cuando va al Sayago, ¿se la mantienen o se la cambian o se la modifican? Él estaba medicado con un antibiótico, puntualmente claritromicina, para lo que terminó siendo en la autopsia una bronconeumonía, y en el hospital lo tenían diagnosticado como con una bronquiolitis. Ese antibiótico a los 6 días aproximadamente, que es una de las quejas que tiene la mamá en la demanda, se lo retiran y le dan un antibiótico más enfocado en la infección urinaria que en la infección respiratoria. La cuestión es que a partir de ese momento el nene comienza a tener una involución en el estado. Él tenía cierta mejoría, venía mejorando, y a partir de ese momento comienza a empeorarse. Nosotros en el juicio, a raíz de una investigación, la verdad que el tribunal excelente, ¿no? O sea, la doctora Rodríguez, que es la jueza que intervino, nos permitió desarrollar todas las pruebas, no fueron fáciles. Se hizo una pericia de la pericia penal por parte de peritos del COPRAMESAP, que es un comité que ha instituido el Tribunal Superior de Justicia, que le cuesta mucho, y yo discuto mucho con los peritos porque le cuesta, digamos... Esa etapa judicial, doctor Fili, sí. ¿Está referida a la derivación o es posterior al fallecimiento? El reclamo es por la derivación tardía, por la falta de pedido de derivación. Entonces permítame que vuelva un poquito para atrás. Se hace la derivación y Joaquín fallece en el camino, en la ambulancia. La derivación en realidad no se hace nunca, o sea, salen, digamos, como pueden, antes de que el niño fallece a los 10 minutos. La derivación se debió hacer varios días antes, inmediatamente, porque el hospital no estaba capacitado para tener un niño de esas características. El primer día se debió derivar Joaquín. ¿Y cómo se hizo? Además de la presión de la mamá. Ellos manifestaron en la historia clínica que estaba saturado Córdoba, que estaba lleno, pero no existe constancia en ninguno de todos los días que estuvo, salvo en el último momento que salieron, digamos, y habrán hablado por teléfono, no sé qué habrán hecho, o la mamá habrá hablado por teléfono con la médica que lo atendía, y lo llevan a Córdoba, pero el protocolo que se establece, que es para que el Ministerio de Salud y ese servicio puntual busque lugares tanto en clínicas privadas como públicas, nunca se inició.
era solamente, digamos, la afirmación de los médicos o ponen un comentario en la historia clínica como que estaba saturado Córdoba y no había lugar, una cosa así. Y en el audio que escuchamos de la mamá de Joaquín, Sí. ella manifiesta que lo vio morir. Seguramente ella habrá ido también en la ambulancia. Sí. Ella fue con Joaquín. Sí. Esa parte de la ambulancia, que son alrededor de 2 horas, ya sí consentido por los peritos, tanto del COPRAMESAP, que fue el comité que intervino para verificar la pericia anterior, y además peritos de la universidad, que yo le solicité al tribunal y con total apertura designó el tribunal a través del rectorado, admiten los peritos que hay una irregularidad y un vacío en la historia clínica durante esas 2 horas aproximadamente, entre que se lo traslada a Joaquín, se inicia el traslado y llega Joaquín a Córdoba. Eso es lo que hace que la responsabilidad recaiga sobre la municipalidad en base a la Ley de Defensa del Consumidor, que fue invocada en la demanda. La municipalidad de Carlos Paz. Exactamente, porque la municipalidad presta un servicio de consumo, de salud, a quienes se atienden en su hospital. Entonces la Ley de Defensa del Consumidor, que es pro consumidor, fija una inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor si no se acreditó la manera en la que el bebé falleció puntualmente en este caso. Y obliga a la municipalidad a acreditar qué es lo ocurrido y cómo actuó. Como eso no se logró acreditar porque había un vacío en la historia clínica, termina siendo condenada la municipalidad. ¿Qué dice la condena? La condena dice más o menos lo que le estoy relatando yo de manera un poco formal. ¿Cuál sería el ilícito? ¿Cuál sería el mala praxis? ¿Qué es lo que hay una responsabilidad objetiva en base a la Ley de Defensa del Consumidor por haber prestado defectuosamente un servicio de consumo. Tanto las entidades públicas como privadas prestan servicios de consumo. Los hospitales públicos quedan comprendidos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora me hace ruido, Augusto Fili, la palabra consumo frente a la salud de un bebé, ¿no? En general, cuando no conocemos la temática, ocurre lo que usted dice. Sí. Pero ya el doctor Lorenzetti, vocal de la Corte Suprema de la Nación, ha definido el derecho de nuestros tiempos como lo que está dentro del derecho del consumidor y lo que no está dentro del derecho del consumidor. O sea, él divide con la Ley de Defensa del Consumidor en 2 partes del derecho. Fíjese la importancia que tiene hoy. Y los principios del consumo, pro consumidor, son principios que se nutren de todas las otras ramas del derecho y hoy son la base de muchos tratados internacionales de derechos humanos. O sea que, en definitiva, la Ley de Defensa del Consumidor termina siendo más importante a veces que el Código Civil y Comercial de la Nación. Doctor Augusto Fili, un bebé, la mamá lo trae a Córdoba, al pediátrico, lo atienden, lo sacan de un problema que ya llevaba el niño, sale adelante, la mamá lo lleva, como era de Carlos Paz, lo lleva al Hospital Sayago en Carlos Paz, empieza a advertir la mamá de que, bueno, la atención no era la que ella pretendía, empieza a ver cosas raras, empieza a ver alguna suma de errores, entre comillas, que la alarman, y pide, mientras tanto mantenía contacto con la pediatra de la ciudad de Córdoba, que lo había atendido y sacado originalmente de su problema de salud, mantiene contacto y pide esta mamá el traslado de ese niño al hospital de Córdoba, una derivación, cosa que a pesar de los innumerables pedidos no se produce. Finalmente, ya en una situación de extrema fragilidad y de debilidad de la salud del niño, de 6 meses, lo suben en una ambulancia donde lo acompaña la madre y en la ambulancia de traslado el niño fallece. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Quería hacer la salvedad porque a raíz, entiendo yo de este caso que es bastante paradigmático, digamos, no solamente por la situación en lo que pasó, sino porque se inició un juicio, se siguió con el juicio, se peritó varias veces, se trabajó mucho. ¿El juicio por qué? El hospital ha cambiado muchísimo y hoy el hospital funciona muy bien. De conocimiento de la propia mamá.
Entonces lo que pasó, yo también quiero diferenciarlo de lo que está pasando, Bien, porque si no correcto. vamos a generar una situación de incertidumbre y de Por supuesto. problemática para los propios ciudadanos de la ciudad de Carlos Paz. Eso me Por quería supuesto, dejarlo y en buena aclarado hora. porque la verdad que sí, más allá del juicio y de que la municipalidad se tiene que defender y tiene que poner sus abogados y la tiene que pelear como cualquier abogado, en lo real y en lo importante, que es que estas cosas no vuelvan a producirse, se ha trabajado mucho y yo me entero por la propia mamá, que tiene una relación, digamos, con el hospital, de que se está trabajando muy bien y que el hospital está funcionando muy bien. Muchas veces, a veces los abogados que nos dedicamos a esta rama del derecho, perdemos algunos juicios también. Pero esos juicios que perdemos, La nos rama enteramos. sería mala praxis. yo hago fundamentalmente responsabilidad. Tengo juicios de todo tipo de responsabilidad en todas las ramas del derecho. Hay responsabilidad en derecho administrativo, hay responsabilidad en derecho penal, hay responsabilidad en derecho civil, en consumo, en concursos, en quiebra, laboral. Y estos casos de mala praxis, casos de grandes accidentes, ese tipo de responsabilidades es lo que llevamos. Contractuales, a veces extracontractual. Pero lo que uno ve, más allá de la pelea con los peritos, con las contrapartes, con las instituciones de mandato, es que se va dejando una huella que repercute en el servicio que se presta. Pero ¿cuál fue la demanda? ¿Qué demandó usted? La demanda fue por negligencia del equipo médico del hospital, por varias irregularidades relacionadas causalmente con la muerte de Joaquín. ¿Negligencia es igual a mala praxis? Exactamente, sí. Y además, dentro de la misma demanda, se demandó directamente a la municipalidad por falla en el servicio de prestación de servicio de consumo, como le decía, médico. Es mucho más simple, ya que la Ley de Defensa del Consumidor da esa ventaja al consumidor, probar y acreditar el daño directamente de la municipalidad que el daño puntual de la negligencia de los médicos. Porque hay un perito médico, tiene que decir que el médico actuó mal y además de haber dicho que actuó mal, tiene que haber violado la lex artis, que es, digamos, la ciencia médica o lo que un médico tiene que hacer correctamente. Y eso no ocurrió en la demanda. Desde el punto de vista nuestro, de la parte que yo represento, sí ocurrió, pero no lo entendió así el tribunal, que es en definitiva quien define. La municipalidad, usted me preguntaba recién por el tema del recurso, inmediatamente lo apeló. Nosotros pensamos que por ahí podía generarse algún espacio por ser tan paradigmático el caso, tratarse de un bebé y de negociación o de diálogo para tratar de, con algunas facilidades, si necesitaba la municipalidad, darle un cierre al tema y no tener que revivir la mamá nuevamente, tramitar el recurso. Y bueno, eso no se dio por ahora. Sabemos la sensibilidad del intendente actual, o sea que tampoco nos cerramos a que se pueda dar. Siempre estamos abiertos en estas situaciones, sobre todo a los arreglos o a los acuerdos. Pero la municipalidad termina condenada por objetivamente y de manera directa. Nosotros no habíamos demandado al médico, que sí citó la municipalidad, pero a ese médico se lo exonera. Y sobre el equipo médico, como hay una pericia del comité de mala praxis, la jueza dice que la pericia del comité de mala praxis es superior a la pericia de la parte, básicamente. Nosotros, hay otras cuestiones procesales que no voy a entrar acá en el tema, entendemos que no, y va a ser motivo seguramente también en la apelación de una adhesión a la apelación de ellos, manifestando por qué creemos que también se debe responsabilizar subjetivamente la municipalidad por las fallas del equipo médico. Pero es bastante difícil que lo entienda, entonces me parece que... Pablo, el peritaje oficial que existe a nivel de la justicia en Córdoba es muy difícil que dictamine que hubo mala praxis, ¿no? Sí, ustedes imagínense, existe un comité especial, un lugar especial donde van estas cuestiones de mala praxis. Para pasarlo en limpio, y corríjame si me equivoco, Chido. de una situación de mala praxis, ¿sí?, se encuentra justicia, pasado muchos años, sin haber recibido una respuesta de la Fiscalía de Instrucción, donde se debería haber determinado la existencia de algún delito que podría haber complicado a los médicos, ¿sí? Esa parte, digamos, no intervino, o si intervino, no avanzó.
y se termina encontrando una justicia de la mano de la Ley de Defensa del Consumidor por una responsabilidad objetiva, ¿sí? Imagínese usted todo el camino, todo el derrotero para encontrar una justicia parcial, vamos a decir, en cuanto a la pretensión. A partir de la reforma del Código Civil en el 2015, aparece algo muy importante que dijo el doctor, que es la inversión de la carga de la prueba, y se ha dado en algunos casos también de mala praxis en hospitales, ¿sí? En un hospital municipal de Villa de Soto, una sentencia donde la jueza dice que es el hospital quien está en mejores condiciones de probar las cosas que necesitábamos, con lo que termina condenando a ese municipio, porque bueno, no teníamos acceso a las historias clínicas. El que está en mejores condiciones de aportar esas pruebas es justamente el hospital. Con respecto al tema de la Ley de Defensa del Consumidor, usted decía, me hace ruido un hospital público, Ley de Defensa del Consumidor. Y yo diría que desde el momento en el que una institución pública puede facturar con las obras sociales, digamos, ese vínculo comercial se hace más fuerte y, digamos, cobra mucho más sentido. Otra cosa, y ya lo vamos a hablar dentro de un rato, tiene que ver justamente con esto que muestra el Poder Judicial de Córdoba con respecto a las pericias. Los cuerpos interdisciplinarios y toda una cuestión que entiendo yo humildemente está bastante sobrevalorado en cuanto hace a los trabajos que exponen en las causas penales. Bien. Y tenemos un condicionante más, que bueno, por la realidad del momento a lo mejor fue lógica la normativa y todos teníamos una impresión, digamos, y un optimismo cuando se inauguró todo este sistema del COPRAMESAP, que es el comité que está manejado por excelentes personas, los peritos son buena gente, pero tienen una visión, por el origen que tiene el comité, de controlar un poco los abusos o la temeridad contra las demandas contra algunos profesionales, que la verdad que los llevaban a un caos total, que para mí le está faltando una pata al sistema, que sería, por así decirlo, algún defensor médico, por ejemplo, una institución creada en la justicia, para que sea un defensor de médico de parte de las víctimas de mala praxis. Para poner un poco de ecuanimidad, porque está bien que se defiendan a los médicos, está bien que se limiten las demandas temerarias o infundadas. Nosotros las demandas que tenemos en el estudio, que tampoco son tantas, pero las que tenemos son importantes y las trabajamos previamente con un informe prelitigioso de un perito especialista en la temática. Entonces no caemos con una demanda civil sin haber hecho una pericia previa nosotros, haber estudiado la historia clínica, que normalmente se secuestra o el cliente la trae y la tiene, y se hace un estudio, digamos, de la viabilidad o no de la demanda. Pero me parecería, humildemente, que está faltando una pata, por llamarlo de algún modo, el defensor del paciente o el perito del paciente, para equilibrar un poco el sistema, porque están muy bien protegidos los médicos. De hecho, el Consejo Médico, las universidades participan de y las federaciones de este comité, pero no está protegida la víctima. Y nos vamos a arrepentir dentro de 10 o 20 años de lo que ha venido pasando. Doctor Fili, sí. La Municipalidad de Carlos Paz ha apelado... Apelaron la sentencia, sí. ¿La sentencia qué dice? La sentencia dice básicamente que hay que pagar una suma de dinero en el plazo de 10 días, computa los intereses, alrededor de 100 y pico millones de pesos, como le decía yo, y lo exonera al médico que la municipalidad misma demandó, citó, pero es como una demanda, equivale a una demanda, y condena exclusivamente a la municipalidad de manera objetiva en base a la Ley de Defensa del Consumidor y al defecto en la prestación del servicio médico brindado por la municipalidad. Más allá de todo lo que hemos hablado con usted, lo importante es escuchar a la madre. Hola, buen día. Soy la mamá de Joaquín. Bueno, después de este fallo a favor nuestro, la verdad es que siento un alivio enorme para mi corazón de mamá. Fueron 9 años de espera que se hizo una eternidad, toda una vida. Y para mí, para mi familia, para mi otro hijo. Así que son sentimientos encontrados porque nada,
ni nadie nos va a devolver a Joaquín. Pero es un alivio enorme en mi corazón. Puedo decir que mi hijo se fue a descansar en paz. Y que bueno, que era así como yo lo dije siempre. Dejaron morir a mi hijo. Lo dejaron morir en mi cara. Cuando yo les pedí tantas veces que lo derivaran, porque tenía 3 meses y no correspondía que estuviera ahí, y ellos no quisieron derivarlo. Y bueno, ocurrió lo peor que le puede pasar a una madre, ver a su hijo morirse. Así que bueno, son sentimientos totalmente encontrados. Por un lado, tranquilidad, y por el otro lado, tener que seguir.